a todos aquellos que han nacido como nuevos empresarios en este último tiempo de dificultades para el país, pero además ese tratar de volver a tender esos lazos y ese puente con el Ejecutivo Nacional, que además se necesita la parte pública y la parte privada para poder hacer un país. Correcto, mira, más allá de cambio de posición, lo creo que el país fue cambiando. El país fue cambiando, como te digo, de un estado que era el que tenía, de la economía del país, que era uno de los, donde el estado se manejaba casi el 70% del PIB del país. Hoy en día está al revés, hoy es más bien el sector privado el que aporta más al PIB del país. Eso hace que evidentemente las relaciones vayan cambiando. Hay un cambio de ver cómo el Estado está conversando, las autoridades del país están conversando más con nosotros, estamos en un proceso de intercambio y apertura de lado y lado, y basado en 2 R, como siempre he dicho yo, ¿no? Es en la R del reconocimiento, de reconocernos, pero en la R del respeto también. Estamos viendo como en muchos estados, no solamente el gobierno central, sino también los gobiernos regionales, alcaldías, cada vez que vamos y recorremos el país, siempre tenemos una reunión con las autoridades locales, donde también se les ve que hay las ganas, ¿no? Y coincidimos en muchísimas cosas del discurso, ¿no? Y con las autoridades nacionales. Ahora, ese proceso hoy en día que está en conversaciones, tenemos que irlo a llevar a acciones, ¿no? Tenemos que, de verdad, como he dicho, el mismo presidente de la República ha hablado de la necesidad de cambiar el país, que el país rentista a un país productivo. Eso tiene que ir acompañado de un marco jurídico también que lo haga. Tenemos que pensar en la gente. Hoy en día lo fundamental es ver cómo recuperamos el ingreso de los venezolanos, que está muy golpeado. Y la única forma de eso es que eso no se hace con decretos, eso se hace trayendo inversiones. En la medida que haya más inversiones y haya más necesidad de mano de obra, empieza a subir el ingreso de los venezolanos. Pero también tenemos necesidad de financiamiento, es fundamental. Un país donde no hay financiamiento es un país donde no se exponencia la economía, donde crecer a punta de pulmón de la gente, el país no va a ir más allá de lo que estamos viendo ahora. Pero también necesitamos todos los temas de la voracidad fiscal. No podemos tenemos que ampliar, en vez de estar cobrándole de más a los pocos que quedan, vamos a hacer que hayan más para poder cobrarle menos a más. Entonces, igualmente los temas de contrabando. Son muchas cosas que tenemos que irnos sentando para buscar darle prioridad a lo hecho en el país, darle prioridad al empleo nacional, darle prioridad al venezolano que pueda tener mejores condiciones para que su ingreso en el país, para que su ingreso familiar mejore y así podamos tener una mejor economía y un país más productivo. Lograr que ese ingreso familiar mejore, lograr que las empresas estén en el país. Se ha hablado mucho del tema de la seguridad jurídica en Venezuela. El Ejecutivo Nacional ha hecho algunos cambios para tratar de dar esa confianza. Sin embargo, faltan cosas por hacer. ¿Qué estaría solicitando en este nuevo periodo Fede Cámaras a ese Ejecutivo Nacional? Bueno, pues hemos dado pasos, sí, por supuestamente se ha flexibilizado algunas cosas. Ese Estado que más bien buscaba perseguir a empresarios ha cesado. Estamos más bien en una fase de entendimiento de cuando hay desavenencias, las tratamos de arreglar. Esa parte es muy importante en ese proceso. Cuando asistimos a la reunión hay respeto de lado y lado. Nosotros nos reconocemos al Estado, el Estado nos reconoce a nosotros. Porque al final de todo esto, lo más importante es la gente. Más allá de la retórica de discursos políticos, lo que nos tenemos que sentar a pensar que hay un país allá afuera esperando soluciones y que es lo más importante, ¿no? Entonces, nosotros lo que esperamos es que sí, que se sigan cambiando. Necesitamos hablar del IGTF, hay que bajar ese impuesto que es muy alto. Ese impuesto paralizó un poco esa línea de recuperación en la que íbamos, se paralizó. Por lo tanto, hay que tratar de incentivar, hay que volver a retomar. También tenemos que permitir tal vez que las monedas duras también se puedan intercambiar en forma más sencilla, que puedan coincidir o que puedan convivir el bolívar con otras monedas. Eso no tiene, muchos países del mundo lo tienen. Así que eso hay que quitarle el tabú al tema de esa moneda para permitir que el comercio se desarrolle más rápido y de esa forma el intercambio de bienes y productos se desarrollen y atrás de eso viene productividad, atrás de eso viene bienestar y muchas otras cosas, pero estamos trabajando en ello. Nosotros estamos
seguros que nosotros que vamos a poder seguir trabajando en que esas modificaciones se vayan logrando y así lograr conseguir que ese país, como decimos nosotros en nuestro trabajo, consiga esa vocación. Tenemos que ir a esa vocación de país productivo, esa vocación de país industrial y a esa vocación de país inclusivo. Un país donde todos cabemos. Aquí nosotros tenemos que superar ese tema de las separaciones e ir a un país inclusivo donde todos podamos estar juntos, que sepamos conllevar nuestras diferencias, pero que al final pongamos el país por delante. Yo diría que además deberíamos aprender a ser competitivos. Se ha mirado mucho al norte, pero al sur generalmente no. Y hoy día se abren nuevas posibilidades de volver a integrarnos a algunos sistemas de comercialización. Y me gustaría saber cómo lo están evaluando ustedes y si creen que Venezuela puede llegar a tener esa competitividad a pesar de haber perdido mucho de su capacidad productiva. Bueno, yo creo que en materia de comercio tenemos que ver hacia todas partes, Mariana. Tenemos que ver, como tú mismo dices, en una época solo vivíamos al norte, ahora tenemos que ver al sur, al norte, al este y al oeste. Nosotros tenemos una producción, una capacidad productiva que está ahorita totalmente ociosa. Nosotros tenemos que ir a ver dónde podemos tener mayor competitividad en poner nuestros productos. Llámalo ir a Colombia, tenemos que incrementar nuestra participación en el intercambio comercial con Colombia, pero también tenemos que apuntar a Centroamérica, tenemos que apuntar al Caribe. Gracias a Dios también estamos abriendo la frontera con las Islas ABC, ya salieron los primeros barquitos, como digo yo, los barquitos de la esperanza. Yo nunca había visto unos aguacates más bonitos que los que salieron de esos barcos, porque eran aguacates de productores venezolanos otra vez entrando a ese mercado tan importante como es el de las Antillas. Pero adicionalmente también, por supuesto, ver al sur, ver también a Europa, ver al oriente, ver a todos lados, ver al norte. Tenemos que ver a todas partes. Nosotros tenemos que integrarnos al comercio internacional otra vez. Tenemos que mantener las mejores relaciones con nuestros vecinos y con el resto del comercio en el mundo. Ahí está la posibilidad única de que esos productos hoy en día, de esos negocios que están trabajando al 30% y que tienen 70% de capacidad, logren poner sus productos ahí. Pero ahí el Estado juega un rol fundamental. Tiene que darle facilidades a las exportaciones. En todos los países del mundo los exportadores son los consentidos. Les dan todas las condiciones porque ahí hay